Y si te dijera que uno de los mayores problemas de nuestras relaciones no es que discutimos demasiado, sino que discutimos demasiado poco. Apenas alguien dice discutimos, a muchas personas se les arman en la cabeza imágenes de agresiones, peleas, gritos, de relaciones rotas. Pero te voy a invitar a una mirada distinta. ¿Qué sería de nosotros si en realidad una de las formas más sanas de cuidar una relación, una familia, un proyecto, un equipo, una empresa toda, fuera la discusión? Porque tal vez el problema no es el conflicto, sino la incapacidad que tenemos de sostener conversaciones desafiantes cuando el otro piensa o hace distinto de lo esperado. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos las discusiones y paradójicamente las relaciones que nos importan empiezan a perder calidad y profundidad. Para mí, la persona que elige no abrir conversaciones desafiantes suele estar llena de excusas. Existencialmente son víctimas y esa mentalidad en el lenguaje aparece en excusas, en queja, en culpa y obviamente el foco está en todo lo que la persona no puede controlar. Acá podemos escucharlos, bueno, es que pensé que por culpa de... Entonces, ¿qué empieza a pasar? Las diferencias dejan de ponerse sobre la mesa y eso va corroyendo adentro, al punto de llegar al resentimiento tal vez, ¿no? Y la vida se nos va volviendo cada vez más chata, más tibia, más predecible. Así que hoy quiero invitarte a mirar el conflicto desde otro lugar. La calidad de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestro liderazgo, no depende de que nunca aparezcan diferencias, ¿verdad? Creo que esto lo tenemos bastante claro. Ahora, depende de cómo elegimos atravesarlas cuando aparecen. Y fíjate que digo cuando aparecen y no si aparecen. Porque cuando estamos profundamente comprometidos con algo o con alguien, el conflicto no es la excepción. El conflicto es parte del camino. Y en ese camino, el conversar es la herramienta clave. Quien crea, quien lidera, quien ama, quien se involucra en serio, y no mira las cosas desde la tribuna, quien juega el partido, va a encontrarse tarde o temprano con diferencias, porque el otro es otro, el otro hace diferente, el otro otrea, ¿sí? Entonces la pregunta no es, tal vez, ¿cómo evito las diferencias? Yo te invito a que te preguntes, ¿cómo habito las diferencias? Cuando una diferencia aparece y tenemos el coraje, la madurez emocional y las habilidades conversacionales para ponerla sobre la mesa, aparecen probablemente dos pilares. Uno es, me importa el tema y también me importa cuidar la relación. Entonces, saber sostener esos dos focos al mismo tiempo es un gran desafío de la madurez emocional en nuestras vidas personales y ni que hablar en el liderazgo. Quien aprende a mirar los conflictos de frente y se anima a abrir conversaciones difíciles, desafiantes, tiene muchas más posibilidades de construir relaciones profundas, equipos más cohesionados, más potentes y una vida mucho más auténtica y por ende mejores resultados. Esa persona tiene mentalidad protagonista y la vemos muy claramente manifestada en el lenguaje de la responsabilidad. Es una persona que se enfocó en lo único que puede controlar, que es su manera de responder. ¿Para qué? Para lograr un resultado más satisfactorio en una situación que la afecta. Este episodio se llama Discutir no es pelear. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito, el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible, para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Si este podcast te inspira, si te ayuda a mirar la vida, tu trabajo, tu negocio desde otro lugar, desde un lugar más posibilitador, más amplio, o te invita a hacerte preguntas que te abren posibilidades, te quiero pedir un favor.
calificalo con 5 estrellas en la plataforma donde sea que lo estés escuchando, porque eso ayuda a que lleguen más personas. Me pasó el sábado que facilité una jornada profundamente transformadora, presencial, y durante el almuerzo se armó espontáneamente una bella conversación sobre este podcast, entre otras cosas. Varias personas me contaron cómo los episodios las habían acompañado en algunas conversaciones importantes o momentos claves de la vida y habían abierto en sus vidas preguntas nuevas, miradas nuevas y cuánto los esperaban cada 15 días. Entonces me di cuenta de que no tengo dimensión de hasta dónde llegan estas grabaciones, porque la mayoría de quienes me escuchan no me escriben o me llaman, o incluso si me conocen, incluso personas cercanas, son muy pocas las que dan esos pasitos, se me dicen, che, me encantó tu podcast, gracias por lo que trajiste, cosa que valoro enormemente. Y quienes hacen eso saben a quiénes me refiero. Pero si alguna vez un episodio te hizo pensar distinto, te acompañó en un momento importante o simplemente sentís que vale la alegría que otras personas también lo encuentren, si le regalas una calificación es una forma muy concreta de ayudar a que este oleaje llegue más lejos. De corazón, gracias. Ojalá que te aporte valor. Entre enero y abril de este año estuve inmersa en un proyecto de refacción completo, integral de mi nueva casa. Y fue un proceso, imagínate, enorme, desafiante, con muchas aristas y como suele pasar cuando encaramos un proyecto que es realmente importante, lleno de decisiones, conversaciones y también diferencias de criterio. Un día tuve una conversación bastante intensa con quien lideró la obra, una persona que, dicho sea de paso, hizo un trabajo impecable, un profesional que creo que enaltece el rubro de la construcción y la arquitectura, y lo sigo recomendando una y otra vez. Te voy a dar solo un solo dato que lo pinta de cuerpo entero. Mi casa está a casi 80 kilómetros de Capital, es donde vivo ahora, y su gente, su equipo que lo acompaña hace décadas, viven fundamentalmente o están en la zona de capital, en zonas de Capital Federal, fundamentalmente, o zona norte, pero 20 kilómetros, suponete, de la capital. Entonces, ¿qué hizo? Les alquiló un Airbnb para que los trabajadores de todo lo que implica una obra no tuvieran que desgastarse en la bendita Panamericana todos los días. Así que ese es el perfil de profesional con el cual trabajé, hice equipo, como dice él, durante 4 meses, ¿sí? Como para que perfiles de quién estoy hablando. Un día discutimos sobre algo que pasó en la obra, yo lo comento en un grupo, y alguien que nos conocía a las dos y que de hecho es quien me lo recomendó, me dice, no lo puedo creer, varios signos de admiración, sos la única persona que se peleó con fulano. Yo no había dicho que nos habíamos peleado. Lo único que dije es que había ocurrido es que habíamos tenido una discusión acalorada, picante. Sin embargo, en la manera de interpretar de quien escuchó esto y dijo esto, discutir y pelear eran exactamente lo mismo. Fíjate cómo en su respuesta ella pone de manifiesto su propia identidad. Yo la frené sin pulgas porque venía caliente la cosa por el impacto que tienen las decisiones de una obra, fundamentalmente impacto económico y en tiempo. La frené y le dije, wait, ¿desde dónde estás infiriendo que nos peleamos? Porque sí discutimos, sí defendimos miradas distintas sobre algo de la obra, argumentamos, revisamos decisiones, hicimos un nuevo acuerdo con respecto al tema en discusión y problema resuelto. Nunca nos peleamos. Entonces, ¿por qué lo traigo? Hay muchísimas personas que no distinguen discusión de pelea, como si el simple hecho de no dejar pasar algo que no va y decirlo significara que la relación está en peligro. Entonces pregunto, ¿cuántas conversaciones dejaremos de tener porque aprendimos a creer que discutir es pelear? ¿O cuántas veces callaremos una diferencia por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces evitamos una conversación difícil creyendo que así estamos cuidando el vínculo, cuando en realidad lo único que estamos haciendo
es dejar de construirlo, o peor aún, si la evitación del conflicto se nos vuelve una constante, estamos paulatinamente destruyendo ese vínculo de tanto fingir demencia. Vínculo comercial, laboral, amoroso, familiar, lo que fuera. De tanto mirar para el costado y no hacernos cargo de conversar lo que hay que conversar, se va deteriorando ese vínculo. Entonces, muchas veces creemos que estamos describiendo la realidad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es describir nuestra manera de interpretarla. Esa frase que te compartí no hablaba de lo que había pasado entre quien dirigió la obra y yo. Hablaba de la relación que esa persona que escuchó lo que escuchó tiene con el conflicto. Como decía Humberto Maturana, decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Para esta mujer, una diferencia de opinión, animarse a hablarla de frente y que yo hubiera puesto un límite bastante contundente, era igual a pelea. Esos empastes nos complican la existencia. Creo que es una confusión muy costosa esa, porque cuando confundimos discutir con pelear, es muy probable que empecemos a evitar justamente las conversaciones que más necesitamos tener. Entonces, suponete, vamos a una reunión de trabajo, alguien indaga más profundo y otro lo vive como un ataque personal. O dejamos de decir lo que pensamos por miedo a que la otra persona crea que estamos peleando y que somos personas conflictivas, esas típicas, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener muy presente quienes nos animamos a traer al frente conversaciones desafiantes, porque el mundo no maduro emocionalmente y que no tiene habilidades conversacionales, enseguida etiquetan este tipo de comportamientos como es una conflictiva, es un conflictivo. Hay que hacerle doble clic a eso. Muchas veces nos callamos para no incomodar. O decimos que sí cuando en realidad queremos decir que no. O aceptamos decisiones que no compartimos, pero no nos animamos a decir no y realmente discutir la decisión. ¿Y qué empieza a pasar? Escucha esto. Lo que no encuentra palabras empieza a encontrar otras formas de expresarse. Y esto es lo tremendamente importante, porque nos creemos que no pasa nada. Pasa un montón, nos cobra un peaje re caro el silencio. Entonces empiezan a aparecer la distancia, la ironía, el desgaste, tal vez el resentimiento, ciertamente la sensación de que algo no está fluyendo. Y también puede ser síntoma al cuerpo. Ojo acá. Entonces, paradójicamente, creemos que estamos cuidando la relación cuando en realidad estamos dejando de cuidarla, porque una relación no se fortalece por la ausencia de diferencias, se fortalece cuando las diferencias pueden ser conversadas sin que nadie sienta que tiene que ganar o perder. Y esa es una linda imagen, ¿no? Se fortalece en conversar para ganar, ganar. Por eso, cada vez que escucho a alguien decir, suponete, nosotros acá nunca discutimos, yo nunca pienso, ay, qué relación tan sana. Mi primera reacción, mi conversación interna es, están fritos. Desde que me pasó el ejemplo que te compartí, le vengo haciendo mucho doble clic a qué tipo de conversaciones tengo con quién, ¿no? De hecho, en la mentoría Musa, que trabajamos con las mujeres que se sumaron en este proceso de 6 meses, hicimos un mapa relacional, porque una relación neutra, por ejemplo, va a requerir de mí ciertas conversaciones diferentes a las de una relación pobre o a las de una relación excelente. Decididamente yo, y creo que nadie en realidad, yo no tengo las mismas conversaciones con todo el mundo. Y no pasa por cuánto quiera a una persona, ¿eh? Pasa en gran parte por la capacidad que percibo en ese vínculo para sostener una diferencia sin que se transforme en una amenaza. Y hay personas con las que puedo poner sobre la mesa casi cualquier tema, por más picante que sea. Podemos disentir, cuestionarnos, incomodarnos y seguir profundamente conectadas.
De hecho, en mi experiencia, casi siempre esas conversaciones terminan fortaleciendo la relación. Y hay otras donde en lo personal elijo no abrir determinadas conversaciones, porque siento que todavía no existe el suelo fértil necesario para que esa diferencia pueda ser alojada. Una conversación desafiante necesita mucho más que afecto. Necesita apertura, curiosidad, disposición a revisar la propia mirada y sobre todo necesita que ninguna de las dos personas sienta que pensar distinto y decirlo pone en riesgo la relación. Y esto es exactamente lo que veo cotidianamente en los procesos de coaching. Las personas llegan a mí porque hay conversaciones que vienen postergando con un socio, con su jefe, con un colaborador, con su pareja, con quien sea, y muchas veces con ellas mismas. Entonces, discutir no es el problema. El problema es no saber discutir. El problema es creer que pensar distinto y decirlo pone en riesgo el amor, la amistad, la sociedad, el proyecto compartido. Entonces, postergamos conversaciones clave. Vamos como acumulando pequeñas incomodidades hasta que un día, ¿sabes qué pasa? Explotan y nunca explotan de golpe. Lo que explota es una conversación que estuvo esperando demasiado tiempo para ser tenida. Entonces vuelvo al ejemplo en cuestión. ¿Cómo abordé yo esa conversación picante? La primera fue separar la persona del problema. No es vos sos el problema. El problema es el problema, no es la persona, es el problema. La segunda fue no discutir posiciones y comprender intereses. Una posición dice, esto tiene que ser así o debió ser así o asá. Un interés se pregunta, ¿qué necesidad hay detrás de eso que esta persona está defendiendo o que hizo que hiciera lo que hiciera? Imagínate cómo cambiarían nuestras relaciones si antes de responder, atacar conversacionalmente, nos preguntáramos qué está intentando cuidar esta persona con lo que me está diciendo o con lo que hizo. O incluso, si sos una persona aún más protagonista de tu vivir, estará intentando cuidar esta parte mía que hoy se siente amenazada y que colapsa discutir con pelear. En mi conversación con él, todo lo que sucedió al inicio fueron preguntas, puras preguntas. Quien lidera una conversación desafiante hace preguntas. Si alguna de las dos personas apunta con el dedito acusador, esa persona primero debe acordarse, si me estás mirando en video, que hay tres dedos que la señalan a ella en el dedito acusador, ¿eh? No es por ahí. El ritmo de una persona dedicada a la construcción es muy desafiante. Y si uno no está en eje, uno como cliente, digamos, te puede llevar puesto su ritmo, ¿sí? Pedidos desordenados, WhatsApp cuando algo emerge, pi, pi, pi todo el tiempo, interrupciones, irrupciones continuas. Él hablaba conmigo y al mismo tiempo atendía a alguien que lo llamaba, ¿sí? De hecho, ahí tiene un área de mejora interesante. Quisiera decir algunos ajustes, siento que sería realmente un 10. Entonces, ¿qué hice? Primero busqué el momento y le pedí atención plena. Hice un check-in. ¿Por qué? Porque si no conectamos con el otro, cuando sabemos que lo que se viene es una conversación desafiante, ya entramos con descuento, ¿sí? Pensemos que conversar es conectar, es intercambiar miradas, intercambiar nuestro mundo emocional y coordinar acciones, ¿sí? Para que pase lo que queremos que pase. Así que arranqué con una pregunta de contexto. Yo tenía dos preguntas que sí o sí sabía que le iba a hacer y que yo no me iba a ir de esa reunión sin haber hecho esas dos preguntas. Por eso es tan importante diseñar la conversación para poder estar en pleno presente con el otro cuando aparecen estas conversaciones intensas y para poder preguntar todo lo que necesito preguntar, ¿qué me tengo que llevar de esta conversación? ¿Sí? La pregunta de contexto es clave porque nos permite comprender dónde está posicionada esa otra persona con respecto al tema en discusión. Entonces siempre lleva una pregunta contextual con respecto a lo que van a conversar. Y la conversación terminó cuando logramos un nuevo acuerdo.
Y mirá qué sólido ha sido este acuerdo, que nunca más en el resto de la obra nos volvió a pasar lo mismo. Nunca más. Los dos honramos ese acuerdo al 100%. Y por último, cuando terminamos, hice un check-out. ¿Por qué? Por un lado, le pregunté si había algo que no habíamos cubierto. Es decir, yo ya estaba satisfecha con lo que habíamos conversado, pero le pregunté a él, ¿necesitas que conversemos algo más? Y por otro, enuncié el acuerdo, lo dije en voz alta. Entonces, acordamos que bla, 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 bla. Y por supuesto, y esto no es menor, durante toda la conversación lo escuché en serio. Y esto es clave, porque en una conversación difícil tenemos que hablar desde lo que escuchamos, no desde lo que creemos que el otro dijo, porque la interpretación es nuestra y puede no tener nada que ver con lo que el otro quiso decir. Entonces, en una conversación así, donde hay tanto en juego, y más porque el mundo emocional está medio alborotado, es muy sano que aparezcan frases como, permitime decirte lo que escucho para chequear que entendemos lo mismo, o lo que estás diciendo es A, B, C, D, Z. ¿Es así? ¿Sí? Chequea, siempre chequea que estás escuchando lo que el otro quiere decir. ¿Sabes qué pasó en este caso? Si bien yo seguí creyendo que lo que hizo no tenía que volver a pasar y que actuó mal, pude comprender la buena razón por la cual lo había hecho. Entonces, cuando yo le dije, te entiendo, se aflojó toda la tensión. Y ojo, te entiendo no significa estoy de acuerdo, te entiendo simplemente significa puedo comprender desde dónde estabas mirando la situación y qué te hizo hacer lo que hiciste. Ahora, muchas, pero muchas peleas se pueden evitar si trabajamos en la escucha. Ahí está el verdadero foco de incendio muchas veces. Tenemos que preguntar para entender y dejar de asumir, ¿sí? Basta de, pensé que, porque los saltos de inferencia generan daños colaterales inmensos en nuestras relaciones. Ojalá que este episodio te haya inspirado a hacerle doble clic a qué entendés por discutir, porque eso te está dando muchísimas pistas sobre tu gestión emocional frente al conflicto y sobre tus habilidades conversacionales. Fíjate que discutir no es el problema es confundir una batalla con una conversación adulta, emocionalmente madura y comprometida con construir un ganar-ganar. Claro, acá aparece otra cosa. Dos no pueden si uno no quiere. Cuando dejamos de mirar para el costado, porque abrir conversaciones desafiantes realmente requiere un montón de nosotros, empezamos a querer comprendernos. Fíjate que después de todo lo que hablamos hoy, quizás el mayor aprendizaje no tenga que ver con el conflicto en sí, porque de hecho es un emergente, sino con la manera en la que construimos la realidad. Vivimos creyendo que describimos el mundo, pero las más de las veces lo único que estamos haciendo es describir nuestra interpretación del mundo. Por ejemplo, no es lo mismo decir la distancia a la ruta de mi casa a la Panamericana son 7 kilómetros, que decir vivo lejos de la Panamericana. La primera es una afirmación, 7 kilómetros. En todo el mundo hay un consenso de qué significa 7 kilómetros. La segunda, la palabra lejos, es solamente un juicio. Y esa diferencia lo cambia todo, porque las afirmaciones son hechos. Los juicios son solamente interpretaciones de quien interpreta. ¿Mm? Y las interpretaciones tienen una buena noticia. Se pueden revisar, se pueden enriquecer, se pueden transformar. Lo mismo pasa cuando decimos, no sé, suponete, siempre me atacás, o acá nadie me escucha. Siempre, todo, nadie, nunca. ¿Son hechos? No way. Son más bien juicios. Ojo, porque tanto repetirlos terminan convirtiéndose en la única realidad que somos capaces de ver.
Por eso nuestro mundo es en gran medida del tamaño de las conversaciones que somos capaces de sostener. Así que te quiero dejar una pregunta para que te acompañe después de que termine este episodio. ¿Cómo conversas tus conflictos? Discutir nunca es el problema. Y paradójicamente, para mí, la ausencia de esas conversaciones desafiantes es la que termina poniendo en riesgo la vida que quiero construir, el trabajo, el proyecto, la relación, la familia, ¿sí? Lamentablemente, cuando alguien en la familia no sabe conversar, se puede disolver la familia. Muchas veces esperamos sentirnos completamente preparados para abrir una conversación importante. Y sabes que hace un tiempo le escuché a Sofía Stamateas decir algo brillante que tiene que ver cuando nos sentimos listos para tener esa conversación al 100%, probablemente esa conversación ya esperó demasiado y simplemente dijo ella, se nos enfrió el café. Así que si sentís que hay conversaciones que hace tiempo vienen pidiendo lugar, entrenalas, coacheate, para eso estamos los coaches. Eso hacemos en mis sesiones, en mis retiros, en el Círculo Musa, donde preparamos el terreno desde el cuerpo a través de la respiración, porque el mundo emocional, en las conversaciones desafiantes, se nos pone pata para arriba y necesitamos volver al centro, ¿sí? Sabe que conmigo puedes crear un contexto donde aprender a abrir conversaciones que expanden, que fortalecen vínculos y que hacen posibles conversaciones que hoy quizás todavía no te estás animando a tener. Y de paso hacer todo lo posible para que no se nos enfríe el café. Acordate que es tiempo de hacer escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta el próximo episodio.